Listo, bueno. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la sexta charla de este bloque de conversatorios que hemos programado para todo el año en el marco de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Estamos muy contentos de tenerlos acá. En este momento voy a enviarles un link al chat para que registren su asistencia y se enteren semana a semana de las conferencias. Al final también de cada charla se les va a enviar un certificado por su participación. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la charla Usos de gemelos digitales para validar nuevas tecnologías en las redes eléctricas modernas. Para hablar de este tema nos acompaña nuestro profesor e ingeniero Eduardo Gómez Luna. Eduardo es profesor nombrado de la Universidad del Valle de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y es integrante del grupo de investigación GRALTA. Es ingeniero electricista y doctor en ingeniería de la Universidad del Valle. El profesor Eduardo tiene una experiencia de más de 5 años en el campo de los gemelos digitales. Entonces, sin más dilatación, bienvenido, profesor. Cuéntenos sobre la charla de hoy. Luisa, muchas gracias por tu presentación. Primero que todo, pues quisiera dar un saludo muy especial a nuestra escuela, a la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la cual hoy, pues, o este año más bien cumple 75 años y pues una gran reconocimiento a nuestro director, el profesor Ferley Castro, quien ha tomado esta labor con los integrantes pues, de la escuela, y qué más bonito que una entidad como la Universidad del Valle celebre los 75 años en lo que sabe hacer, en generar conocimiento, en compartir estos temas de actualidad y de mucho interés para el sector tanto académico como industrial, y me uno a todas las felicitaciones que durante este año hemos recibido pues como Universidad del Valle. Vamos a tratar un tema el cual creo que es una de las banderas ahorita con el tema de transformación digital, y es lo que es el tema de gemelos digitales. La idea de gemelo digital realmente aparece en el año 2002. Le debemos esto a Michael Grace de la Universidad de Michigan y a John Vickers, director de la NASA, donde ven una necesidad de cómo modelar sistemas y validarlos antes de ser implementados o antes de colocarlos en servicio. Ustedes saben, por ejemplo, que a nivel de la NASA, cada detalle del control de las comunicaciones del sistema tiene que ser muy detallado antes de colocarlo en funcionamiento. Y por supuesto, el tema de gemelo digital, o como se conoce en inglés, Digital Twins, pues aparece a raíz de la necesidad que ha venido surgiendo la digitalización en los sistemas, y es gracias a estas personas que hoy en día se conoce este concepto aplicado a muchos campos de la ingeniería. 2 décadas después, ya sobre los años 2018-2020, los gemelos digitales se sitúan como una de las 10 tendencias tecnológicas de este año particularmente, y algo muy particular, y es que hacen parte de la cuarta revolución industrial. Cuando nosotros nos hablaban de esa primera máquina de vapor, esa primera revolución industrial, y ya hoy en el siglo XXI hablando de la cuarta revolución industrial, pues no, los gemelos digitales están aportando y se integran a este concepto y hacen parte pues de todo lo que es el concepto de unir un mundo virtual con un mundo real. Y precisamente a eso es lo que conocemos como un gemelo digital, ¿no? Es esa interacción entre lo que es el sistema virtual y un sistema físico que está cooperando en todo momento. Básicamente, pues, de una u otra manera, los gemelos digitales nos van a servir en el campo de la ingeniería para hacer muchas validaciones y para poder inclusive probar sistemas que aún no están montados, para planear nuestra red, para validar cómo va a ser esa red futura, y de una u otra manera pues vamos a tener que utilizar, y por eso es importante conocerlos. Miren que aquí les muestro algo que a nivel pues estos investigadores en la Universidad de Michigan y en la NASA pues hacen muchas validaciones, y eso se ha replicado en muchos sectores y campos de la ingeniería, como les venía comentando. Cuando vemos esa interacción entre lo que es el sistema de un gemelo digital, ¿cierto?
Déjenme un segundito, saco por aquí un puntero. Cuando vemos esta interrelación entre lo que hace un gemelo digital con el mundo físico, pues básicamente esto es lo que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista de cómo, si yo arriba tengo, en la franja naranja tengo el mundo real, o el mundo digital, perdón, y abajo tengo el mundo físico, el mundo real, pues mi gemelo va a estar a través de una red de comunicaciones o hasta a través de un sistema de comunicación, pues va a tener que estar tomando medidas de ese sistema real, va a tener que haciendo unas predicciones, unas simulaciones, luego va a tener que hacer un control o hacerle algo a ese mundo físico, mundo real, luego ese mundo físico responde al gemelo digital y así se va interactuando este gemelo digital con el mundo real. Y es parte de lo que se consigue o lo que se pretende de un gemelo digital. Aquí traigo de pronto lo que es la idea del gemelo. Cuando hablamos de gemelos, al lado izquierdo tenemos el gemelo digital, el cual consiste en un modelo, puede ser un modelo de datos, puede ser un sistema 3D, puede ser un sistema offline, pueden todo lo que ustedes desde la ingeniería han desarrollado o han construido de modelos, a eso, digamos, lo que puede ser muy cercano o muy lejano de ese mundo real, pero tienen un gemelo que quizás va a corresponder con una parte real. Y al lado derecho, pues tenemos ese mundo real, el cual está compuesto de sensores, actuadores, controladores, sistemas de protección y en últimas, como lo veíamos pues en el gráfico anterior, vamos a tener que tener una relación entre lo que es ese sistema digital y ese objeto real. Y allí es donde estos dos mundos se encuentran. Entonces, cuando estos dos mundos se encuentran y cuando estos dos mundos hacen parte de sinergias, pues ahí es donde hablamos de lo que es la correspondencia del gemelo digital. Yo tengo un ejemplo de lo que entendemos por gemelo digital y es el mundo aplicado al ser humano, ¿verdad? ¿Qué tal que tengamos nosotros un gemelo al cual le vamos a hacer todas las pruebas? En este caso, el de la izquierda es el gemelo, el de la derecha es el real. Y yo le digo a ustedes, bueno, vamos a hacer una operación a ese gemelo y le voy a colocar un corazón. Ese corazón va a estar en algún paciente que necesite un trasplante de corazón y vamos a tener lo que hacer sobre la persona. Entonces, esta persona no va a tener de pronto la capacidad de decidir o de tomar esa decisión de una manera certera actualmente porque de pronto hay muchos riesgos o el cirujano le va a decir, vea, de 10 operaciones, pues han salido exitosas 3 o 4. Entonces, ¿qué tal si le decimos a esta persona, vea, tenemos su gemelo, a ese gemelo le vamos a colocar ese corazón y sobre esa probabilidad de lo que resulte allí, pues usted ya va a tener decisiones de cómo pues va a salir esa operación. Y es precisamente lo que buscamos con los sistemas eléctricos o las redes eléctricas, es emular o tener un gemelo de nuestra red eléctrica y todo objeto, toda tecnología que yo vaya a integrar a mi sistema, pues yo validarla antes de colocarla en servicio. Y eso que ha mostrado ahorita con el código de redes, con el nuevo código de redes, con lo que plantea el CNO y con lo que plantean nuestras entidades gubernamentales de las exigencias que tienen que tener los sistemas eléctricos con nuevas tecnologías, porque ya hablamos de conceptos como los de Smart Grid, hablamos de conceptos como la digitalización, la transformación digital. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que esa cantidad de información, esos datos, esas tecnologías que ni muchas veces se han validado, cómo vamos a corresponder o atender un mercado que cada vez está más creciendo y que estamos un poco jugando al ensayo del error? Cuando digo jugando al ensayo al error es que colocamos una tecnología, sirvió o no sirvió, pierdo dinero porque la compré, no pasó por un laboratorio acreditado donde utilice este tipo de conceptos o procedimientos y entonces hay que hacer reprocesos. Entonces en ese sentido va a lo que le estamos apostando o lo que más bien está atendiendo el mundo y es tener gemelos digitales para validación de estas nuevas tecnologías. También es cierto que la tecnología ha venido evolucionando. Digamos que en los años 60, 70 siempre hablábamos de emuladores tipo análogos donde hasta esa época de una otra manera servían para hacer ciertas validaciones, ciertas simulaciones y hasta ese momento pues lo digital no había tenido mucho avance, ¿cierto? Pero con la unión de la era digital, con la era de las supercomputadoras, con la unión de lo virtualizado, pues ya podemos ver inclusive el gemelo digital como una oportunidad
para optimizar muchos procesos que hoy en día quizás no tienen esa manera de pronto de ser validadas o ser acordadas que dé cumplimiento con una exigencia regulatoria, de ley, de operativa, y que me lo esté imponiendo el mismo operador del sistema. Entonces, en ese sentido, cuando esta tecnología ha ido evolucionando, pues yo tengo que estar utilizando esas tecnologías acordes como vienen, se vienen desarrollando estos mismos procesos. Yo siempre aquí coloco un ejemplo que me parece muy al lugar, y es, recordemos cuando todos teníamos, o algunos, yo sé que aquí hay bastantes jóvenes, pero nos tocó el televisor de rayos catódicos y en ese momento no había esa televisión digital. Hoy en día ya pues, no podemos utilizar esa tecnología para lo que es la actualidad, porque la tecnología no va a estar acorde. Entonces, asimismo, todos estos sistemas de lo virtualizado, de lo digital, y como va cambiando el mundo hacia la virtualización de tener más sistemas digitalizados, pues va a tener que, tengamos que utilizar estas herramientas para poder, inclusive que nuestros futuros ingenieros, pues estén formando de acuerdo como, primero, el mercado lo requiere, y segundo, pues que conozcan que esto ya se hace en otros países y es una necesidad desde el punto de vista de validar esas nuevas tecnologías. Y esto unido, digámoslo, a los retos de la transformación energética. Aquí he colocado algunos slides donde quiero justificar, o más bien quiero es mostrar qué es lo que nos está pidiendo o nos está solicitando. En este caso sale el Plan Energético Nacional 2050, donde nos dice, vea, es que necesitamos descentralizar las redes, necesitamos descarbonizar las redes y necesitamos digitalizar las redes, es decir, las famosas 3Ds, ¿no? Descarbonizar, descentralizar y digitalizar. Cuando nos paramos en esta digitalización, pues viene un tema y es, bueno, ¿yo cómo voy a tomar mejores decisiones? ¿Yo cómo voy a supervisar más mis activos? ¿Yo cómo voy a identificar variables que anteriormente no identificaba? ¿Yo cómo voy a integrar un equipo que es más digital que otro y cómo voy a estar colocando una infraestructura más tecnológicamente avanzada que otra? Entonces, primero hay que cumplir unas exigencias, y Colombia, a través de los retos de la transformación energética que está viviendo, pues tiene que cumplir con todo este tema del PEM, y no solamente eso, sino que una red que estaba tradicionalmente, venía de una red centralizada, donde todos sabemos pues que a nivel de nuestro país, pues priorizamos a tener una matriz energética grandemente hidráulica, donde pues, se compensa con alguna parte térmica, y pues el uso de las renovables pues viene en un bajo porcentaje, pero que también le estamos apostando a tener una matriz más diversa. Sin embargo, tenemos un modelo centralizado, pero cuando ya esta red va cambiando y va dinamizando a tener una integración de recursos distribuidos desde el punto de vista de sistemas fotovoltaicos, un sistema eólico, vehículos eléctricos, el mismo almacenamiento, y lo que tenemos como respuesta a la demanda, pues son nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿será que tengo que seguir haciendo los procedimientos que hacía algunos años los tenía como rutina desde el mismo operador del sistema o desde la misma universidad que estoy formando a estos futuros ingenieros y les estoy diciendo, vea, esta es la manera de hacer las cosas y tengo que utilizar estos procedimientos porque mi red está cambiando? Entonces, ante esos nuevos paradigmas y esos nuevos cambios de la red digital, y hablando ya del tema de que mi red pasa a ser más dinámica, más inteligente, y pasa de un escenario centralizado a ser un escenario distribuido, pues esta tecnología necesariamente va a tener que, es un poco como que llega a la televisión digital, pero ¿dónde está nuestro televisor que aguanta con esto, verdad? Entonces vamos a tener que tener infraestructura que tiene que adaptarse a esas nuevas rétricas actuales, pero también que esa red que anteriormente era muy centralizada, pues ahorita va a tener que ser una red ya más dinámica, van a tener que tener flujos en algunos puntos o en muchos puntos de potencia donde se intercambia energía, ya no hay un solo punto de centralización, y así mismo en toda la red pues vamos a tener unas consideraciones diferentes a las que anteriormente teníamos. Ahora bien, si voy a incluir una tecnología porque ya tiene un nuevo protocolo de comunicaciones, porque tiene unas nuevas tendencias tecnológicas, entonces, ¿cómo voy a validar esa tecnología? ¿Cómo le digo a una empresa, vea, es que el controlador de este vehículo eléctrico que vamos a colocar aquí funciona de esta manera y el datasheet es este? Ya no es suficiente con eso. El controlador de este equipo de respuesta a la demanda, donde vamos a conectar y conectar carga, va a operar de esta manera.
ya no es suficiente con el datasheet. Y con esta generación distribuida que va a ingresar a un sistema que tenemos predominantemente centralizado, pues vamos a tener que dar justificaciones en cada uno de los nodos del sistema eléctrico para garantizar cuál es la tecnología que realmente va a estar acorde con la nueva red. Y recordemos que el hecho de que lleguen las Smart Grid o que lleguen los sistemas distribuidos, pues no es malo y no es una desaparición de los sistemas centralizados. Yo la otra vez en una charla donde decía, es un complemento. Si hay una red que ya está, tenemos transformadores que ya están envejeciendo, tenemos líneas que hace unos 50 años se colocaron en la red, tenemos generadores que ya están cumpliendo su ciclo de vida, pues va a haber mucha infraestructura de esa que va a continuar operando. Y nuestra red es fuerte, resiliente, pero también va a tener que ser complementada y va a tener que tener un soporte con estas nuevas tecnologías que están ingresando. O sea que vamos a tener que tener una red más compacta, que en algún momento que deje de ser centralizada para ser distribuida, pues lo podrá hacer. Entonces, aumentamos primero confiabilidad, resiliencia y la seguridad de la red. Hemos visto cómo se han dictado algunas charlas en estos últimos, en estas últimas semanas, y vemos cómo, por ejemplo, Colombia Inteligente nos mencionaba todas las tecnologías que van ingresando a la red. También la charla pasada donde nos hablaban ya de los temas de ciberseguridad de acuerdo con la integración del AMI, porque pues ya el AMI entra a ser aquí fundamental. En este orden de ideas, entonces, renovar esa infraestructura, aumentar esa confiabilidad de la red, reducción de pérdidas de energía, cumplir un crecimiento de la demanda cada vez más, estamos poblando más y estamos consumiendo más energéticos, más energía, y cómo tenemos que atender esa nueva demanda, pues a través de una manera es integrando recursos distribuidos y atendiendo esos nuevos mercados. Ahora bien, ¿qué retos y desafíos se tienen? Y aquí es donde aparecen un escenario de probabilidades y de temas, inclusive que estamos ahorita liderando desde la Escuela de Ingeniería Electrónica a través de muchos trabajos de grado y pregrado a nivel de maestría, inclusive también, porque vienen retos como el impacto en frecuencia y tensión. ¿Cómo controlar la potencia activa y reactiva? Cuando tú tienes un transformador que está conectado a un barraje y ya con un panel fotovoltaico le inyectas más potencia activa, pues ese transformador va a dejar de entregar más potencia activa y ya te entrega más reactiva y ya tienes problemas de reactivos. Y cómo hacer que estas tecnologías empiecen a tener un juego ahí de sinergia y de sincronismo y de que cada uno cumpla su rol. Ese nuevo actor de los prosumidores donde ya tienes que tener, y ahorita con el ingreso de AMI, pues ya un usuario más informado, más tecnológicamente abierto, ya inclusive él puede colocar sus paneles fotovoltaicos en su casa y vender energía. Ya pasa de ser un usuario no regulado a ser un usuario no regulado y a tener su propio sistema de nuevos mercados. También el tema de incluir electrónica de potencia a la red también va a hacer que tengamos que supervisar y monitorear los nodos donde vamos a tener este mayor impacto afectando transformadores de distribución. Tener este sistema de fuentes de generación distribuida pues que dependan de fenómenos climáticos, pues vamos a tener incertidumbres. Entonces miren que salen una cantidad de retos y desafíos, fluctuaciones repentinas de carga y generación, tenemos que hacer redespachos en todo momento, tenemos que cumplir con estándares de ciberseguridad o la seguridad informática, como lo veíamos la semana pasada, que es un tema del estado del arte actual, y es como entre más digitales, más vulnerables. Hay una palabra que dice así, y si somos más digitales, pues vamos a ser más vulnerables a que ingresen a la red y puedan hacer eventos que no son propiamente los que se requieren. Múltiples puntos de conexión. Vamos a tener una red más digitalizada, despachos distribuidos, va a haber incertidumbre operacional, y vamos a tener esa integración de nuevas tecnologías con todo lo que les he mencionado. O sea, ahorita bien, unido a esto, pues vamos a tener o ya desde la ley 1715 de 2014 hasta el día de hoy, con las nuevas resoluciones de la CRE, se han venido emitiendo resoluciones que lo que buscan es decir, bueno, ¿cómo nos vamos preparando como país? Y cómo vamos diciéndole desde la academia, desde el operador de red, desde el planeador como la UNME, desde el mismo operador del sistema como XM, desde el mismo ministerio, cómo le vamos diciendo, le vamos dando ese mapa de ruta al país diciéndole, vea, es que esto es la tecnología que está llegando, esto es lo que yo necesito que mi tecnología funcione y opere, y aquí vamos emitiendo esta normativa muy alineado con lo que tiene la normativa internacional. Entonces, como es una exigencia regulatoria, como se van sacando los decretos, inclusive la última resolución que pues, salió algunas semanitas, que es la del AMI,
pues plantea que tenemos que tener laboratorios, escuchen bien, laboratorios certificados que permitan validar que la tecnología que está ingresando al país es la correcta. Nosotros actualmente nos llega por colocar un ejemplo, nos llega un inversor, nos llega un equipo ABCD de recursos distribuidos y nosotros solamente con el certificado internacional puede ser que lo pasemos, ¿verdad? Pero cada operador del sistema, para el caso colombiano, deberá de emitir sus propias validaciones y ya la CRED está exigiendo que esas validaciones ojalá se tengan laboratorios en nuestro país para garantizar que esa tecnología que ingresa a nuestro país pues es una tecnología que va a estar acorde con la red, particularmente atendiendo cada uno de esos requerimientos regulatorios y atendiendo eso mismo que el mismo operador dice, es que si cualquier sistema o tecnología que ingrese al país deberá cumplir con estos requisitos. Y muchas empresas que hacen, cogen el datasheet, le piden a un ingeniero que en un Excel mire 3 proveedores, quién cumple, quién no cumple, pero eso es un papel. Y ese papel va a hacer que cuando estemos implementando la tecnología, pues vamos a tener mucha incertidumbre. Y ahí es donde voy, que el tema de los gemelos digitales, pues ya en el tema de aplicaciones y usos, pues vamos a tener un usuario o un operador que va a tener que tener unas validaciones más ajustadas, más precisas, más eficientes, va a tener que hacer menos trabajo en campo o va a tener que tener unos ingenieros que solamente estén supervisando ciertas variables que son necesarias, pero con el tema de gemelos digitales, aquí podemos ver ya en el tema de aplicaciones, cómo ese gemelo digital va a tener que interactuar con cada uno de los elementos de mi red o mi sistema. Entonces podemos ver que mi Digital Twins de mi red, y ahí sí tenemos que tener modelos más precisos, el modelo de la batería, el modelo del inversor, el modelo de mi red, el modelo de mi microred o el modelo de mis nuevos sistemas. Por eso es que los software pues, han avanzado bastante en ese tema y ya viene en un acuerdo con el proveedor, ¿no? Que me pase el modelo que es. Bueno, que si me van a vender un inversor, si me van a vender un equipo digital, pues que me dé el modelo para yo poderlo incluir. Y básicamente aquí estamos notando, digamos, lo que ese gemelo digital va a tener que interactuar con parte física y esa parte física pues va a estar tomando decisiones. Aquí quiero hacer una salvedad y es que cuando hablamos en el mundo de los gemelos digitales hay muchas tendencias, hay muchas maneras de hacerlo. También se menciona por ahí la metodología BIM, que es cómo llegar en 3D y colocar en subestaciones sensores y a través de monitoreo y de datos entre sistemas, cómo se puede mirar ese gemelo y tomar decisiones. Yo acá estoy abordando el tema de gemelos digitales desde el punto de vista de esa simulación, de ese modelo que tengo en una máquina y que interactúa en hardware físicamente con otro equipo. Entonces yo virtualizo un sistema, parte de ese sistema, pero el otro lo tengo real y empiezo a hacer una interacción, lo que veíamos al inicio, y es intercambio de señales con ese mundo real y ajusto. Ustedes miren que aquí pues, aparece un poco lo que debo hacer con mis gemelos digitales, ¿no? Para hacer simulaciones predictivas, para ajustar parámetros, hacer un tuning. Ese tuning es ajustar esas variables que a mí no me he quedado claro en el datasheet si sirve o no sirve. Y sobre todo tener un observador en un estado dinámico para tomar decisiones en todo momento. Y es decir, bueno, me sirvió esta RTU que coloqué, este switch no tiene el número de canales adecuados, o este SCADA que estoy colocando no es tan rápido, utilicemos otro protocolo de comunicación más veloz, o este estimador de estados que está interactuando con este sistema pues ya no es el adecuado. Entonces miren que de una u otra manera yo voy a poder tomar decisiones en estos gemelos digitales de una manera más oportuna y evidente. Y cada vez más van cogiendo mucha fuerza. Ya vamos alrededor de más de 2 décadas donde la palabra gemelo digital fue mencionada. Y miremos cómo actualmente ya hace parte de la interacción que tiene con las redes eléctricas. Entonces vamos a ver un poco la aplicación que tienen estas nuevas tecnologías o esta nueva manera o procedimientos de poder validar estos equipos en las redes. Cabe notar, o empiezo diciendo que cuando yo hablo de un gemelo digital y hablo de un fenómeno real, yo tengo que colocar en sincronismo estos dos mundos. Es decir, que si yo hago una simulación, pues que este fenómeno, si me dice que el comportamiento es en un segundo, pues que este gemelo corresponda a un segundo, ¿cierto? Pero si ese fenómeno es en milisegundos, pues que este gemelo corresponde a milisegundos. Entonces, cuando hablamos de ese gemelo digital, hay una correspondencia en todo momento, en el tiempo, con ese mundo real. Y ahora bien,
Cuando hablo de mi red eléctrica, tengo mi red real, tengo equipos reales y en todo momento voy a estar haciendo una simulación o unas simulaciones mejor de ese gemelo que va a estar en correspondencia con ese fenómeno. Y si en algún momento el datachivo del fabricante te decía, es que ese inversor tiene que operar o mandar una potencia activa en tanto tiempo, unas respuestas más grandes que otros equipos, pues aquí lo vamos a comprobar. Que el control de un DER, de un recurso energético distribuido, va a tener que tener unas especificaciones adecuadas para poder garantizarlas. También tenemos que revisar cómo con el gemelo digital hago que cumplan estos indicadores. Muchas empresas, inclusive a nivel de Canadá, Estados Unidos, Alemania, cuando van a comprar la tecnología, lo que hacen es que en el contrato se diga que antes de adquirir la tecnología, y ellos tienen un concepto que a mí me gusta mucho que se llama neutralidad tecnológica. ¿Qué es la neutralidad tecnológica? Es que yo puedo tener 3 proveedores, pero solamente los 3 proveedores tendrán que pasar por un laboratorio donde trabaje el tema de gemelos digitales y solamente voy a escoger el que me cumpla con ese datasheet con pruebas de laboratorio usando gemelos digitales. Entonces, son exigentes porque ya no solamente es un datasheet, ya no solamente es un esquema de tener esas características en un papel, sino que es revisarla a través de estos gemelos digitales. Y por supuesto, el gemelo digital lo que busca es que cada vez yo pueda tomar decisiones más oportunas y ser más eficiente en la toma de decisiones. Démonos cuenta de algo, cada vez nos llega más información, cada vez el tiempo hay que optimizarlo y hacia allá va encaminado el tema de los gemelos digitales y es optimizar ese tiempo en la comisión de proyectos de sistemas eléctricos. Vamos a ver aquí una tendencia de cómo usar estos gemelos digitales utilizando, por ejemplo, validación de IEDs. Aquí he colocado algunos IEDs en el caso pues, de protecciones eléctricas y aquí hago un gemelo digital de mi red, ¿cierto? Si yo voy a este fabricante A, este fabricante B o este fabricante C, yo quiero probarlo ante ciertas fallas de la red, pues yo voy a de una u otra manera mirar cómo este sistema pues se va a tener una correspondencia de operación. Yo voy a poder validar disparos del sistema, voy a poder validar que en el momento de una falla, cómo se hizo ese modelado de la red y voy a tomar decisiones más coherentes y más asertivas de el control de la protección y de la comunicación en conjunto. Porque ahorita ya las pruebas son más exigentes y entre pruebas más exigentes, pues los procedimientos serán más exigentes. Este es el caso de validación, por ejemplo, de sistemas IED. Yo modelo mi red, modelo mi gemelo digital. Aquí hay que tener muy en cuenta es que ese modelo tendrá que ser muy preciso o más bien tengo que utilizar unos modelos muy ajustados a tener una interacción con este mundo real y esa comunicación pues, va a ser a través de protocolos de comunicación. Y sobre todo va a estar interactuando con equipos reales. Cuando hablamos ya de este sistema, ¿vale? Yo tengo una simulación, esto lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando hacemos una coordinación de protecciones en las redes eléctricas. Esta coordinación ante la integración de recursos distribuidos, pues yo voy a tener estos interruptores que van a abrir entre unos IEDs. Anteriormente o actualmente, ¿cómo se hace con los procedimientos o como se exige en la UNME o el mismo operador del sistema? Es simplemente una simulación fuera de línea donde este equipo no interactúa. ¿Qué tal que si el proyecto ya sabe cuál es la réplica del sistema que yo voy a colocar, pues yo lo incluyo en la simulación, hago mi simulación con un gemelo digital y empiezo a validar cómo este sistema va a interactuar con este gemelo de mi red? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí modelado es el gemelo digital y lo que están viendo aquí es el equipo real. Cuando hablo de validación, a esto me refería yo. Tengo 3 proveedores, tengo neutralidad tecnológica y lo que estoy buscando es mirar cuál es la opción que yo debo escoger. O si debo escoger los 3, pues en cada momento decido cuándo escoger la tecnología A, la tecnología B o la tecnología C. Y por supuesto, cuando hacemos validación de curvas de estos mismos sistemas, una onda de cortocircuito, un ajuste de una protección, ya sea de una curva inversa, un tiempo definido o un instantáneo de la misma tecnología, pues qué mejor manera de verlo a través de estas tecnologías usando gemelos digitales. Y para toda esta nueva validación, pues es la manera como ya inclusive nuestros estudiantes de la Universidad del Valle se están preparando con todas estas nuevas tecnologías y muchas universidades también del país pues están utilizando los gemelos digitales para poder validar cómo las tecnologías tienen que entrar al sistema.
Y por supuesto, cuando hay comunicaciones, por ejemplo, cuando hablamos de todo el tema de 61850, que es un sistema de automatización de subestaciones, un estándar más bien, pues vamos a mirar cómo validar esos protocolos o esos inputs o outputs del sistema para validar cuando una protección ha funcionado o no. En ese sentido, los gemelos digitales van a permitir esto. Hay otro tema muy importante y es el tema de la interoperabilidad. Cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos de que estas nuevas tecnologías tienen que comunicarse entre sí, ¿cierto? Este tema de validar nuevas tecnologías con estos sistemas, pues es mucho más sencilla porque yo no tengo que ya utilizar un tester o no tengo que utilizar una continuidad entre estos sistemas, sino que estos simplemente son datos, son buses de datos y la única manera de hacerlo o validarlos a través de estos equipos que son tecnología más bien que me va a permitir emular mi red. Al lado izquierdo tengo mi emulación de mi red y al lado derecho tengo estos equipos que van a estar interactuando en todo momento. Pero miren algo muy curioso y es que yo aquí ya estoy mandando a través de un bus de proceso, un bus de estación como si estuviera en la subestación, validando que efectivamente esta tecnología va a operar de la mejor manera. Es decir, si hay una falla en mi red, pues yo hago un disparo en uno de estos sistemas y yo voy a ver quién se comporta pues como yo lo he configurado y lo he parametrizado. Y miren que anteriormente veíamos eso, ¿no? Yo como cogía mi equipo, lo parametrizaba y decía quién estaba acorde o no con el datasheet. Ahora bien, si yo voy a coger esta tecnología, y es hablando un poco más de lo que es el tema de validación de estas nuevas tecnologías, es, bueno, ahorita bien, si yo cojo estas nuevas tecnologías y valido con mi gemelo digital cómo se está comportando mi red. Entonces, aquí tengo un ejemplo de lo que está exigiendo ahorita, por ejemplo, en el tema de subestaciones digitales. Se está exigiendo que yo tenga sistemas que me muestrean una señal a través de protocolos de comunicación. Es decir, cuando en una subestación eléctrica sale de un TC y un TP una señal de voltaje y corriente, yo tengo que mostrar esa señal y a través de estos estándares como el 61850 tengo que garantizar que mi tecnología me muestrea, miren que arriba en rojito, si ustedes pueden ver, es la señal real de mi sistema, de mi gemelo. Y lo que está aquí como muestreado es lo que la tecnología me emite. Entonces, si yo tengo este tipo de validaciones, pues yo voy a poder ya demostrar efectivamente que esta tecnología está acorde con lo que me pide el fabricante o con lo que me exige más bien el operador y que el fabricante me está diciendo que me cumple, que tantas muestras por segundo, que la velocidad del sistema, que entonces muchas de las compañías ya no van a tener tanta incertidumbre en saber si ese fabricante les está vendiendo, por decirlo así, una tecnología que si cumple o no cumple. Porque como les digo, ahorita actualmente estamos con un tema del ensayo y el error y es, ¿será que me cumple? Voy a ensayar, no me sirvió, compro otra tecnología, miro otra tecnología y así estamos a nivel de todo el tema de esta integración de nuevos sistemas. Por otro lado, esto es un poco a nivel de subestaciones, el tema de planear, por ejemplo, la futura red. Mire que por acá tenemos algunas herramientas que modelan sistemas eléctricos. Acá tengo mi gemela digital al lado izquierdo y acá tengo algunos SCADAs de los sistemas. Pueden ser de diferentes fabricantes. Aquí podemos ver esta tecnología, por ejemplo, cómo de una u otra manera estas señales eléctricas van a interactuar con mi gemelo digital y así es pues viceversa. Entonces, este tipo de sistemas o procedimientos lo que voy a hacer es que en mi gemelo digital voy a validar qué protocolo es el que utilizo. Ah, bueno, un protocolo a través de C37118 o 61850 o a la misma tecnología que está ingresando a un SCADA para poder tomar decisiones. Entonces, todos estos ajustes del sistema, pues ya los puedo hacer con este nuevo tema de lo que son los gemelos digitales de la red. Para el tema de microredes, aquí es algo interesante y es el tema de microredes, pues es un tema de actualidad donde vemos cómo los recursos distribuidos que ingresan a un sistema, aquí vamos a particularizarlo, por ejemplo, el tema de los SDL o los sistemas de distribución local, donde tenemos un recurso distribuido en el sistema de distribución, ya sea un eólico, ya sea un almacenamiento, un fotovoltaico, cualquier recurso distribuido que vaya a aportar a mi red, que la haga menos centralizada y más distribuida, pues yo tengo mucha tecnología nueva allí, ¿no? Tengo el controlador del eólico, el controlador de mi carga, tengo el controlador del recurso distribuido, tengo el controlador de mi máquina diésel, tengo diferentes controladores y tengo todo un sistema de comunicaciones que va a entrar operando o no a mi red. Entonces viene la pregunta, ¿cómo valido esto?
¿Cómo paso del papel, cómo paso de un datasheet o cómo voy validando que estos sistemas van a estar acordes con ese mundo real? Entonces, parte de eso, de lo que se pretende con los gemelos digitales es que se tengan todas estas tecnologías, ojalá desde la planeación. Esto es un reto muy interesante para los planeadores de la futura red. Se está hablando ahorita que muchas compañías están cambiando su manera de ver cómo tienen o cuáles herramientas utilizan para planear una mejor red, para tener en cuenta recursos distribuidos o la misma integración de microredes al sistema para volverla más resiliente, confiable y segura. Entonces, es gran parte de lo que se utiliza en procedimientos de usando gemelos digitales, es el camino a seguir para poder validar mejor estos controles, inclusive cuando vamos a garantizar que haya una mejor seguridad y confiabilidad del sistema. Y desde el punto de vista, y esto lo colocaba porque particularmente entiendo que la gran mayoría de nuestro país están ingresando inversores que de una u otra manera tienen que cumplir con ciertas características técnicas y de acuerdo con el Consejo Nacional de Operación, pues es un generador más. Ese generador en un barraje pues va a tener que cumplir con temas de, digamos, lo que inclusión de lo que era afectación de la curva, electrónica de potencia con afectación de armónicos, potencia activa y reactiva. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a tener que validar estos equipos como recursos distribuidos con un gemelo digital de la red. ¿Qué es lo que más nos cuesta, de acuerdo con mi experiencia trabajando en este tema? A veces el modelado cuesta mucho. Tener un modelo fino, un modelo preciso, de que yo pueda estar garantía de que quizás este comportamiento del sistema pues va a ser o no, pues hay que llegar a algunos acuerdos y ojalá desde el contrato que quien me venda un inversor o una tecnología, decir que ojalá le pueda dar ese modelo del sistema para poderlo incluir en su gemelo digital y así tener unas simulaciones más acertadas. Inclusive para los mismos IEDs, ¿no? Esta tecnología o ese know-how, muchas veces no sea el know-how del fabricante, pero a veces es necesario o llegar a acuerdos, ¿no? Ese acuerdo entre el fabricante y ese acuerdo entre quien está implementando el proyecto para poder de una u otra manera validar que lo que se está implementando está acorde con lo que yo requiero, ¿no? ¿Y es por qué? Porque como estamos en un mundo digital, pues ya la manera de validar estos sistemas ha cambiado. Ya no podemos seguir, como les digo, yendo a la subestación con un tester y medir continuidad. No, ya el tester es el dato. El tester es mirar si el bus de proceso o el bus de mi comunicación es el acorde y estoy cumpliendo con tasas de muestreo, estoy cumpliendo con el retardo que hay de un lado al otro, o esa tecnología realmente no me cumple y yo tenga que cambiar de proveedor, ¿cierto? Y ese es el tema cuando hablo de gemelos digitales para validar estos nuevos sistemas. Y por supuesto, y era un tema de la charla pasada, que nos da el profesor Fabio, sobre el tema de la seguridad informática, y es cómo vamos a ser vulnerables o cómo vamos a atender todos estos ataques de la red ante unos ciberactivos. Y es precisamente porque la red va a ser más vulnerable, va a ser más digital, y yo tengo que ver cómo me protejo o cómo con cierta tecnología tengo que proteger estos equipos, que si bien me están dando toda una digitalización del sistema, pues yo voy a tener que predecir, voy a tener que emular y tengo que simular esos ciberataques. Y a través de esos ciberactivos, pues con los gemelos digitales se me hace mucho más sencillo poder controlar la manera en que algunos ataques cibernéticos se pueden dar. Ustedes saben por ahorita el tema de modos como las redes eléctricas están siendo atacadas, casi más de 1000 ataques diarios según reportes del mismo operador, y es precisamente tener en cuenta de cuál es la calidad de que estos equipos deban de estar y de una u otra manera pues mirar cómo de todas maneras somos vulnerables y atender en ciertos casos. Uno siempre habla del hueco tecnológico y así lo aprendí cuando estábamos hablando de ciberseguridad, y es qué tanto esta tecnología permite o no acceso de un externo. Y si lo identificamos, pues así mismo lo controlamos o cambiamos la tecnología o hacemos diferentes redundancias en sistemas para que esto cada vez sea más seguro el sistema. Entonces, parte de los gemelos digitales también me ayudan a poder validar eso que anteriormente, o más bien dada la necesidad de digitalización, pues se da con más premura el tema de que tengo que atender una red o más bien una infraestructura que está siendo pues vulnerada ante tanta digitalización. Y sencillo es que
yo puedo tener cualquier vulnerabilidad de mi red. Entonces yo lo que hago es, ese cibernético, ese ciberactivo más bien, pues yo lo que hago es modelarlo y validarlo y reviso qué tan vulnerable es. Vamos a hablar ya de algunos proyectos que se dan con el tema de gemelos digitales ya en laboratorios que utilizan estas tecnologías a nivel de confiabilidad, seguridad y resiliencia. ¿Y para qué son utilizados los gemelos digitales? En gran parte es para tener un modelo inicial de mi red, analizar lo que puede suceder, supervisar y predecir ese modelo en todo momento, operarlo a futuro, ya que me sirva para temas de mantenimiento y la proyección de mi sistema, optimizar y sobre todo emular temas de inteligencia analítica, es decir, con todos esos datos que tengo de mi red, yo cómo podría de una u otra manera proteger a mi red o que mi red no sea tan vulnerable ante cierta tecnología que está ingresando. Entonces, en muchos proyectos se están utilizando los gemelos digitales desde la planeación y la operación para poder analizar todas estas eventualidades. Inclusive desde Colombia se tienen unos retos bien interesantes y de mucha talla, inclusive ya con lo que planteó la normativa de la 1547 de la IEEE, donde define unos procedimientos, y la recomiendo bastante porque redefine unos procedimientos para de revisar cómo vamos a conectar equipos o interconectar los recursos distribuidos a nuestra red. Inclusive ya desde el mismo SIGRE Colombia, de nuestros comités nacionales, ya empiezan a ver desde los recursos distribuidos cómo hacer un mejor control, cómo hacer una mejor sistema jerárquico de estos sistemas, y desde la IEEE, desde el 2018, también una normativa que se la recomiendo mucho, la IEEE, la 2030.7, la 2030.8 y la 2030.9, donde habla de todo el tema de los estándares de gemelos digitales para validar los controladores de microredes, para validar el control inclusive lo mencionaba el profesor Fabio en la charla pasada, cómo cumplir estos estándares de interoperabilidad en el sistema de Smart Grid del SGAM. Cómo todas estas capas se van a cumplir de acuerdo con la tecnología que ingresa. Y de una otra manera, esto es lo que más les ha costado, diría yo, que un proveedor pueda cumplir con todos estos requerimientos. Entonces, si un ingeniero que está en una empresa y tiene a cargo las nuevas redes eléctricas o estos nuevos proyectos, pues yo le recomiendo que siga pues juiciosamente estos estándares y una manera de validar estos sistemas antes de colocarlos en funcionamiento, con el fin de que se puedan tener mejores validaciones, con el fin de que se puedan tener mejores comisionamientos. Recuerden que el comisionamiento es la manera en que yo de una u otra manera coloco una tecnología en funcionamiento antes, o más bien la pruebo antes de estar en funcionamiento. Y todo este tema, y de acuerdo con la normativa, lo que nos va a servir es poder llegar a cumplir con lo que en últimas requiere mi sistema. En Colombia actualmente se están implementando proyectos de microredes IDER y se está utilizando, por ejemplo, lo que plantea la normativa. La normativa dice, vea, usted tiene que tener en un barraje de distribución, pues ciertos recursos distribuidos, tiene que tener cierto interruptor que me despeje la red o no en el punto de conexión, tiene que tener ciertos recursos distribuidos en tal punto y su sistema debe operar de la siguiente manera. Entonces, unido con esto, cierta tecnología que está en digámoslo, en el sistema, pues va a tener que cumplir ciertas condiciones de operación y de una u otra manera, pues va a tener que validar que todo eso que dice la normativa lo cumple. La jerarquía de control, por ejemplo, para mencionarles algo. La norma dice que en cuanto a la jerarquía de control, se deben cumplir unos niveles de control 1, 2 y 3. El nivel 1 es el propio control del recurso distribuido, despacho de voltaje, despacho de potencia. Entonces voy a ver las variables voltaje y corriente o frecuencia. Entonces ese control va a tener que tener ciertos comportamientos y yo lo voy a tener que colocar a ciertas pruebas. Una prueba de despacho con la red conectada, una prueba de despacho con la red desconectada, hablando del recurso distribuido, y va a tener que tener ciertas rampas de respuesta. Entonces, ¿yo cómo valido eso? ¿Será que si el fabricante me dice, yo lo cumplo, qué otra manera tenemos? O no, cómpreme la tecnología y haga un piloto. Entonces, ¿qué más que decirle al fabricante? No, vea, yo voy a sacar una licitación y usted va a ser sometido a unas pruebas. Y esos gemelos digitales de la red, pues, y es un poquito cambiar el paradigma de cómo se hacen las cosas. Realmente, y qué bueno que la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica esté en estas charlas en este 2022 de actualidad, porque hacia allá vamos, y es
que los futuros ingenieros empiecen a cambiar esa manera de cuando entra a una empresa y le dice al ingeniero, no, es que así se viene haciendo hace 10 años y eso funciona. Y usted lo llega a mover y eso no funciona y le dicen, sí, yo le dije que eso no lo tocara. Pero es por ese temor a que, como me dijeron a mí, que eso funcionaba desde hace 10 años, pues simplemente no lo toco, no innovo, no creo. Entonces, ahí estamos de una otra manera sesgando a ese futuro ingeniero que quiere probar o que quiere implementar lo nuevo. Y es necesario hacerlo. Ahorita al final les voy a dar unas recomendaciones que debe tener ese ingeniero electricista electrónico de sistemas, mecánico, ese ingeniero civil, o sea, ese ingeniero, porque ya ahorita estamos hablando de muchas competencias que van a estar que entrar en juego, digámoslo así, y que de una u otra manera, pues vamos a tener que estar acorde con esos nuevos sistemas porque la tecnología va cambiando y nuestros ingenieros, la naturaleza normal es que estén acordes con estos nuevos sistemas. Miren, el ejemplo más claro de comisionamiento de estas redes lo tiene Canadá. Aquí lo traje como ejemplo. Pues yo tuve la oportunidad de estar acá en IRED, en Hidroquebec, algunos meses, durante algunos, digamos, seguidos, algunos años, 2017, 2018, 2019, estuvo por acá, varias veces repetidas. Este es el Centro de Investigación de IRED. Recordemos que la matriz energética de Canadá es muy hídrica, o sea, ellos realmente no le están apuntando mucho al tema, pues, renovable porque tienen mucha agua, entonces su matriz energética es netamente hídrica y el 99% pues es agua. Pero ellos sí tienen es que como eso lo traen de grandes distancias en sus redes, pues acá podemos ver que hay unas grandes distancias, inclusive tienes sistemas en DC. Y ellos lo que hacen es lo siguiente, y me pareció yo desde el año 2018, 2017 que estuve por acá, yo vine muy impresionado. Y bueno, por lo menos tenemos los mismos colores de Canadá como Universidad del Valle, y eso es un buen augurio. Y es que nuestros futuros ingenieros tienen que aprender esta manera. Tienen que aprender la manera de cómo se valida, cómo se modela, cómo se cambia de paradigmas, cómo nosotros también somos capaces de hacer las cosas. Y miren, ¿qué hacían ellos? Esto que ustedes ven aquí es una línea de transmisión, son grandes distancias, más de 800 kilómetros, y por acá tenían unas subestaciones y por acá estaba el centro de IRED. Entonces, para ellos les era muy complicado mandar a hacer unos comisionamientos a esa red. Entonces, este era el centro de investigación, aquí tenían todos los gemelos digitales. Estos cuartos son réplicas del control de protección, el control de comunicaciones, el control de todo el sistema. Y ellos lo que hacían era aquí validar esa réplica de la red, pero esa réplica de la red estaba por acá, en un sistema que era muy lejano. Inclusive con el tema de la pandemia, con los temas de guerra, actualmente esto es una potencialidad. Ellos ya lo venían haciendo desde los años 2011, 2012. Estos sistemas se colocaron en comisionamiento. Entonces miren que ellos le llaman réplica a este sistema que está aquí en el laboratorio, pero también está acá. Entonces, cualquier simulación que ellos hacían aquí, validaban, configuraban. Ellos lo que hacían era probar un Star Bar Compensation de los sistemas y eso era 24/7 para validar cuáles eran los ajustes más finos de hacerlo. Entonces, ahí era donde yo les decía que yo veía un contrato donde le decían al de la tecnología, vea, usted va a colocar en comisionamiento este sistema aquí siempre y cuando usted pase todas las pruebas de gemelos digitales de tiempo real, cumpliendo con los procesos y ya iban prácticamente que a la fija. Entonces, me acuerdo mucho que aquí, pues, la rigurosidad, pues, al entrar, todo el tema del centro de investigación, con gente muy experta en los modelos. Recordemos que Hidroquebec, pues, de ahí nace todo el tema inclusive de las dos tecnologías más grandes en el mundo que hay a través de gemelos digitales, donde se validan redes eléctricas como el Opal RT y RTDS. Entonces, de una u otra manera, eso lo que nos hace ver es que esta es la nueva manera de validar nuestros sistemas y próximamente pues también la Universidad del Valle tendremos esta manera de poder validar, comisionar y que nuestros ingenieros, estudiantes y los mismos profesores pues están acorde con estas nuevas tecnologías que realmente se requiere, es una necesidad país y por supuesto que inclusive en las nuevas regulaciones y en los nuevos estatutos está que toda la tecnología tendrá que ser validada antes de. Entonces, uno a veces en estos temas de tener réplicas, pues si acaso el proyecto me da para tenerla en el proyecto ya, ¿yo qué voy a comprar otra réplica para tenerla en un laboratorio? Entonces, esos son los costos que a veces, pues de pronto, si amerita o no, pero que han demostrado que inclusive esto es para los sistemas de transmisión, porque como les digo, acá es muy
muy lejano tener estos sistemas, pero a nivel de recursos distribuidos, quizás tener el inversor, tener el controlador de la microred, tener el sistema, por ejemplo, AMI, los nuevos trazas de un laboratorio AMI que se requiera para validar esa tecnología que ingresa al país. ¿Cómo el operador de red va a validar si la tecnología que le están vendiendo va a ser la adecuada o no? ¿Cómo garantizar esa trazabilidad? ¿En qué red la va, en qué red la va a operar o lo va a colocar en funcionamiento? Pues tiene que esperar que esté en servicio, ¿cierto? Entonces, hacia allá es donde nuestro país tendrá que apuntar, tendría que hacer ese gran reto, y nosotros como academia, y vuelvo y repito, en estos 75 años de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica también como parte fundamental, y como lo decía, pues hay un esfuerzo de toda la escuela para que nosotros estemos entregando unos ingenieros que conozcan de todas estas tecnologías y que sepan que esto existe y cómo enfrentarse ante estos nuevos sistemas, ¿no? Hay algo muy interesante, y es que estos gemelos digitales no siempre parte de una curva desde la simulación. Cuando uno define un proyecto, uno dice, bueno, yo tengo mi proyecto en un estado de precisión, o yo defino mi proyecto en una etapa inicial, y el desarrollo del proyecto pues va a estar muy dado a esto, ¿no? Hago pruebas de integración, hago una implementación del proceso, y lo que yo siempre digo es que el gemelo digital pues va a estar muy dado aquí, ¿no? Ese gemelo digital es como una asíntota, y yo quiero que de mi charla se lleven esto. El gemelo digital nunca va a reemplazar el fenómeno real, pero sí que esté muy cerca de fenómeno y que no estemos acá. Porque cuando hacemos simulaciones fuera de línea, cuando no utilizamos tecnologías adecuadas, sino que estamos con una incertidumbre muy grande. No, eso funciona, pero está en un más o menos 15%. ¿Qué tal si yo le digo, eso tiene más o menos 0.1%? Entonces, la idea es que cuando hagamos este tipo integremos este tipo de sistemas, pues lo importante es que estemos muy cercanos al fenómeno real, utilizando la tecnología adecuada, utilizando los equipos adecuados, y estar aquí. Es decir, que yo tenga mucha exactitud y mucha precisión de lo que vaya a pasar, pero siempre respetando de que hay un paso y que no puedo tocar entre ese fenómeno real y ese gemelo digital. Y es lo que vemos aquí, ¿no? Nunca podré reemplazar al ser humano, pero si le puedo decir con exactitud que haga lo que tenga que hacer, pues se lo diré para que pueda predecir, para que pueda planear mejor, para que pueda tener unos procedimientos muy rigurosos. Yo les cuento algo, ahorita el día a día nos consume. Un ingeniero de mantenimiento de operación lo consume el día a día, y él no tiene tiempo muchas veces para planear. Entonces, ¿qué tal si hacemos unos buenos procedimientos dentro de nuestras empresas, que nuestros ingenieros sepan que esto existe, y desde un comienzo empezar a revisar, bueno, cómo yo valido una nueva tecnología, y utilizando diferentes procedimientos para garantizar que mis redes pues no van a ser primero tan vulnerables a sistemas de comunicaciones, a sistemas de comisionamiento, perdón, que se demoran mucho y que a veces tardan mucho tiempo, y que el costo que mandé el personal 3 veces, que eso no funcionó, que la tecnología no era la adecuada, que es que el proveedor no me cumplió, que es que yo pensé que ese datasheet no leí bien y eso no era microhertz, sino era megahertz. Entonces, todo eso lo que va a permitir es eso. Y ya como parte pues de ir cerrando esta charla, y por eso esto se llama conversatorio también, que me gustaría pues conocer sus inquietudes, dudas, y yo creo que los gemelos digitales van a garantizar que esa integración de las nuevas tecnologías en la red eléctrica pues nos ayuden a aumentar, pues no va a ser un 100%, pero sí a mejorar esa seguridad, esa confiabilidad y esa eficiencia en la puesta en marcha, que haya una mayor exactitud en esos análisis previos y antes de implementar la tecnología de la red, que utilicemos la normativa. A veces uno dice, no, es que eso no me lo exigen, pero la normativa ya está dando unas pautas y unas miras y unos primeros pasos de decir, vea, es que ya estamos sacando esta normativa para que usted utilice y cumpla con esto. Entonces, nos queda mucho más fácil exigirle a un proveedor que cumpla con esta tecnología, con estos requerimientos. Yo creo que los gemelos digitales van a ser parte de reducir esa eficiencia, o aumentar esa eficiencia más bien de esas pruebas que se hacen en campo, disminuyendo riesgos, tiempos y esos costos operativos. Y traigo esta frase digámoslo, de donde la misma NASA mencionaba, y el sector industrial lo decía, y es que para el 2025 la mitad de las grandes empresas industriales de todo el mundo utilizará gemelos digitales, lo que se traducirá en una mejora del 20% en la eficiencia de sus procesos.
Es decir, que si nosotros implementamos esta manera pues, de hacer las cosas, cambiando esos paradigmas, porque créanme, es cambiar paradigmas. Yo siempre cuento la historia de una vez un ingeniero en una empresa donde llevaba 15 años y dio el primer paso cuando nos escuchaba y decía, yo quiero escuchar a las nuevas generaciones porque hay cosas que no entendemos nosotros que hemos estado metidos aquí haciendo siempre lo mismos con los mismos. Entonces, escuchemos y complementemos, porque es que tampoco es sacar al ingeniero que lleva muchos años, no, ni mucho menos, es hacer un complemento entre esos procesos que ya se realizan, que funcionan bien, porque nadie está diciendo que los cambiemos, pero también esos procesos que quizás pueden optimizar esa nueva integración de nuevas tecnologías. Y aquí, de todas maneras, hay algo que dice el Foro Económico Mundial, y esto sí da miedo, y no quiero asustarlos ni mucho menos, pero el Foro Mundial viene hablando de que hay una transformación digital, viene una cuarta, estamos ya apenas asimilando lo que es la cuarta revolución industrial. Menciona que el COVID-19 fue el líder de la transformación digital. El COVID nos colocó a todo mundo a prueba. El COVID lo que hizo fue que se digitalizaran y avanzáramos 5 o 6 años a lo que iba a ser la digitalización. Y sin embargo, les cuento, viene la quinta revolución industrial, donde ya se habla de inteligencia artificial, donde ya se habla de que sea un mundo más robotizado, por decirlo así, donde los gemelos digitales hacen parte de esta nueva industria 5.0, y por ahí dicen que ni siquiera nosotros hemos asimilado la cuarta revolución o la industria 4.0, y ya estamos hablando de la quinta revolución, donde los gemelos digitales son protagonistas. Entonces, da miedo y también da mucho desafío, y para nosotros los que nos gusta la investigación, el desarrollo, y por supuesto la Universidad del Valle, como pionera en estos temas, pues también que los esté trabajando, y que ustedes son invitados a todos estos proyectos que estamos desarrollando en el Grupo Gralta y en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y bueno, algunas recomendaciones que traigo aquí, de acuerdo con lo que viví desarrollando proyectos, y es siempre tómense el tiempo para hacer un buen diseño, para hacer una buena planeación. Siempre hay que implementar un proyecto, pero entregando la mejor solución a integrar. A veces no somos dados a revisar la literatura y los casos de éxito a nivel mundial. Démonos una tareita, así no viajemos a sitio, así no vamos a ver esa tecnología, pero por lo menos documentémonos y hablemos con expertos del tema que nos pueden dar unas pautas de lo que se está consolidando. No estemos tan lejos de esos cambios tecnológicos. Aprendamos a cambiar esos paradigmas, siempre estar prestos a escuchar, a trabajar con el colega, a trabajar interdisciplinarmente. Ahorita ya de pronto uno escucha la jerga de un electrónico muy similar a un electricista ya hablando temas de comunicación, y un ingeniero de comunicaciones ya hablando de sistemas de potencia. Entonces, esa jerga va a ser muy común y va a aumentar más. Entonces, la idea es a que tenemos que integrar un equipo multidisciplinar que pueda abordar diferentes temáticas y los grandes retos que nos causa esta pues revoluciones de tecnología, ¿no? Y siempre estar integrados los que vayan allá, o los que son ingenieros y los que están prontos a estar allá, pues siempre hablar con todas las áreas: mantenimiento, operación, ingeniería, ciberseguridad, prospectiva. Usted no vaya diciendo, es que yo soy de planeación y como un caballito ahí cerrado, yo no escucho a nadie más. No, ese es el peor error que puedes hacer, es escucha a todos, y ahí vas a articular más conocimiento. Siempre no olvidarse de la normativa y los cambios regulatorios, que son los que nos dan las pautas. Estar muy de la mano con esos ingenieros que llevan muchos años en la compañía, y no decir que porque yo llego nuevo, porque sé de gemelos digitales, porque hice mi doctorado en Estados Unidos, pues llego a rebasar con todo el mundo. Tampoco. Y tampoco que el de la empresa que diga que lleva mucho tiempo en su área, pues no voy a escuchar al nuevo, al que llega con esas ideas. Pues también es un complemento de ambos, ¿no? Entender muy bien esos caminos y eso que se necesita pues para llegar prontamente a entender todos estos cambios de paradigmas que nos están de una u otra manera retando, desafiando, y que nosotros como universidad no podemos estar ajenos a ello. Y por último, pues algunas publicaciones que en su momento pues se las recomiendo, que trabajamos en conjunto con la Universidad del Valle: Nuevas Tecnologías, Gemelos Digitales, el tema de protecciones adaptativas. Y bueno, digamos que eso es lo que yo tenía para hoy: motivarlos, siempre estar muy activos de estas nuevas tecnologías, muchachos, y ahí está la Universidad del Valle en este cumpleaños brindando conocimiento como el deber de ser. Muchas gracias.
Bueno, profe, tenemos una pregunta en el chat de Juan Mateus. Dice, buena tarde, profe, respecto a los modelos, se tienen modelos modulares tanto para el sistema de potencia como elementos dispositivos específicos que se pueden acoplar para la red. Además, una plataforma slash sistema de simulación que sea integradora, que cumpla estándares. Bueno, digámoslo que cuando vamos a hacer una integración de gemelos digitales, hay que entender que esto también es un proceso a nivel de normativa y como les mostraba ya alguna norma plantea algunos primeros escenarios de cómo empezar a articular mi gemelo de mi red con mi sistema real. ¿A qué voy yo? Es que si ya se tienen plataformas donde yo tengo mi modelo de transformador, mi modelo de mi recurso distribuido, mi microred, ya todo eso, yo cuento con plataformas, como lo decía, pero también la normativa, es decir, está un poco mirando y definiendo cuáles son los mejores procedimientos que se deben hacer y cómo es que la tecnología me debe cumplir con ciertos requerimientos. Porque si la tecnología no está acorde con eso y cualquier simulación, pues tampoco me puede servir. Entonces, sí ya cuento con esos módulos a nivel de Power System, a nivel de gemelos digitales, simplemente saber cuál es el que utilizo para cada caso y saber bien con qué tecnología lo voy a integrar. Pero yendo un poquito más allá de tu pregunta, hay un reto muy importante y es que a nivel de Colombia tenemos que emitir, de hecho lo hablaba con el director de la escuela, y es que como país tenemos que sacar esos nuevos normativa para estar acordes de cómo las empresas deben ir exigiendo estos procedimientos dentro de la industria y que todo sea muy estandarizado. Es decir, existe, pero tenemos de estandarizarlo mucho más y más a nivel Colombia. Nelson Banguera pregunta, ¿es culpa de quién que nuestras tecnologías no estén actualizadas como en otros países la tecnología 5G? Pues Nelson, no es tanto culpa de quién. Recuerda que nosotros como Colombia, pues siempre esperamos de que una tecnología madure en otro país, que ya la exploren. Inclusive ustedes saben que mucha normativa no sale si antes no ha salido en otros países. Entonces yo creo que es una madurez más bien de nuestras instituciones que también crean mucho en que eso se puede desarrollar. Ahí donde yo te decía cambio de paradigmas, también es culpa a veces de nosotros mismos porque esperamos de que no movemos una mano si el compañero no nos dice que la movamos y siempre hay una excusa para todo. Entonces yo creo que es de parte y parte, pero también saber que nuestra inercia como país siempre va a estar articulada en que yo voy andando a medida que los países potencia lo van haciendo, pero yo creo que es momento de ir renovando esos nuevos pensamientos y están también en ustedes, los nuevos ingenieros que están formando para que eso cada vez vaya cambiando. Les recuerdo que si tienen algún otro comentario, pregunta, pueden encender el micrófono también y preguntar. Sí, buenas tardes a todos. Eduardo, con Jorge Celis, ¿cómo estás? Yo, Jorge, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, gracias. Eduardo, una pregunta, una duda. Veo que la aplicación que presentaste del gemelo digital fue básicamente como para probar nuevas tecnologías, ¿cierto? ¿Cómo se van a comportar estos equipos ante condiciones dinámicas del sistema para validar pues que los controles sean óptimos? Es lo que entendí. Mi inquietud es a nivel de la operación y mantenimiento de grandes redes, es decir, un sistema de distribución completo o un sistema de transmisión. ¿Ya hay casos de uso a nivel internacional donde se están aplicando estos gemelos digitales para optimización de operación y mantenimiento de las redes como tal? Pues mira que, gracias Jorge, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? La tendencia de utilizar estas tecnologías para planear y hacer diseño de las redes, pues en primera instancia es claro, yo no me voy a enfrentar o no voy a comprar una tecnología sin antes saber que funciona o no, es como lógico pensarlo por allí. Pero sí, de todas maneras, como lo presentaba allí por ejemplo, Canadá, que es un país pionero y de ahí es donde nace la tecnología, básicamente este tema de nuevas validaciones, y es que colocan una réplica del sistema, ese sistema lo dejan allí en el laboratorio y no lo cambian, es decir, yo no compro una tecnología solamente para saber si está buena y no, sino que yo la compro, valido y la dejo allí, y cualquier ajuste fino que yo quiera hacerlo en operación, por ejemplo, en IRE lo hacen y es cualquier variación
llámese porque yo amplié la línea, llámese porque ya la línea no va, o llámese porque el sistema se amplió, pues yo voy a hacer unos nuevos ajustes y esa tecnología la llaman réplica. Yo siempre en laboratorio o con el gemelo digital estoy ajustando cuáles son nuevos requerimientos y no lo hago sobre el equipo real, sino que lo hago una réplica que lo tengo en un laboratorio específico para ello. Pero te entiendo que esa réplica puede ser de una pequeña parte del sistema para probar cómo va a ser la integración del nuevo equipo. Pero mi Claro. pregunta va enfocada, digamos, si tenemos miles de kilómetros de redes, tenemos decenas o cientos de subestaciones, existen esos modelos digitales para toda esa cantidad de activos y poder validar eventos del sistema, validar temas de operación, de confiabilidad, de gestión de activos. O sea, ¿hasta ya se ha llegado a la tecnología o aún falta mucho pues No, para no, no, camino por claro. recorrer? Claro, no, ahí falta un camino por recorrer y es, ojalá, por ejemplo, todos estos sistemas y eso que tú preguntas es parte de lo que tenemos que desarrollar en conjunto con la industria, porque yo sé que, por ejemplo, ya contamos con un modelo de STN, pero a nivel de software que trabajan no propiamente articulado con ese mundo físico, real y virtual, sino más bien ir migrando estos sistemas a tenerlo realmente con un gemelo digital por partes a nivel distribuido y es parte de la tarea lo que tenemos que empezar a ir construyendo, pero como te mostraba anteriormente, sí, es muy cierto, ¿no? La red está allí a nivel por ejemplo, lo que hacen en Canadá, mi sistema está una partecita real acá yo configurando, pero si lo queremos trasladar a nuestro caso o muchos casos a nivel mundial, falta más trabajo y esa unión academia-industria donde ustedes son los que tienen a nivel pues, de las mismas empresas del sector eléctrico, tienen esa red ya modelada y es empezar a construir proyectos de investigación donde vamos creando ese gemelo digital de la red para que cada vez se vaya actualizando. Pero es un camino que hay que recorrer, Jorge. Dale, muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ángelo. Profe, yo tengo una duda con respecto, digamos, a la implementación de gemelos digitales para la evaluación, digamos, de protocolos de comunicación en cuanto a ciberseguridad. ¿Es necesario tener, digamos, el dispositivo del IDE físico o se puede, digamos, con el modelo llegar a simularlo dentro, digamos, puede ser un sistema operativo como Linux o incluso, digamos, en Windows? Sí, totalmente se puede hacer. Digamos lo que entre los gemelos digitales hay una manera que se llama software in the loop, no necesariamente hardware in the loop. El hardware es el que integra un equipo físico, el software es el que integra, si no tengo el equipo físico, integra un software o integra algún equipo virtual, digámoslo así, porque no lo tengo real. Y también se puede hacer. Inclusive muchas veces cuando no se tiene ese dispositivo, lo que hacen es a través de otro software de sistemas operativos, se hace un software con el sistema y a través de unos protocolos de comunicación entre ambas máquinas se puede validar esos sistemas, inclusive para lo que comentas de ciberseguridad, porque en la ciberseguridad pues hay muchos software a nivel de validación de los mismos equipos y desde ese punto de vista de ciberseguridad también es válido hacerlo de software independiente. Ok, listo, profe, muchas gracias. Pero en este caso, los resultados se podrían ver afectados en comparándolos con lo que sería utilizar el hardware in the loop o, digamos, los resultados vendrían siendo muy similares entre sí. Deberían de una vez tú hagas el procedimiento de software in the loop y una vez tengas el equipo real, deberían de comportarse muy similares. O sea, hay una diferencia lógicamente de incertidumbre de ya tener físicamente el equipo, pero como tú estás emulando ese dispositivo, seguramente si tu emulación fue adecuada, pues efectivamente tendrás un acercamiento muy grande entre lo que es el software y el hardware. Listo, profe, muchísimas gracias. Buenas tardes, profe. Con Gustavo Arteaga. ¿Cómo está, profe? Muchas gracias por la presentación. Tenía una pequeña pregunta. Prácticamente desde su experiencia, ¿qué consejo, qué consideraciones nos podría dar para tener en cuenta a la hora de crear una representación digital, un gemelo digital de una red que ya está existente, de una red que una red tradicional prácticamente en comparación a una red que pues, se va a montar o se va a ejecutar desde la planeación? Gracias, Gustavo. Mira, yo creo que aquí nosotros
me haces acordar de algo que está muy, muy de moda ahorita, y es que hablamos de descarbonización, hablamos de pactos, o sea, que el papel aguanta mucho, ¿no? ¿Y a qué voy? A que realmente aquí hay que hacer muchos acuerdos es con quienes son los dueños de la red. Y hay unos modelos que ya existen y uno dice, sí, habla de gemelos digitales, lo que decía Jorge, ¿no? Ir construyendo esa red y ese gemelo en conjunto, pero sí tenemos que seguir construyendo esa confianza en academia e industria para poder avanzar. Eso primero, así tú no lo creas, tú dirás, bueno, el profe, ¿por qué no me habla de que el modelo más preciso, de que no? Inicialmente que haya voluntad entre ambas partes, quien es dueña del modelo y quien está migrando a ese mundo de gemelo. Dos, que nuestros ingenieros o nuestra persona de investigación tenga la oportunidad de que los mandemos allá donde están, digámoslo, en Canadá, donde tenemos muy buenas alianzas con el IRET, donde cada vez más formemos estos ingenieros, y ese puente o esa conexión entre Canadá y Colombia cada vez se haga más fuerte, porque pues ahí han trabajado por muchos años este tema de modelado. Y uno a veces acá encuentra de que alguien está modelando y dice, no, es que no tengo el modelo preciso y no puedo seguir. Y hay muchas maneras de empezar a ver desde las mismas herramientas de software cómo ir mitigando esas incertidumbres del modelado. Recordemos que los modelos que se utilizan aquí, y aquí está el profesor Fele, que por muchos años ha trabajado la ATP, el MTP, que son modelos muy finos a la hora de medir los transitorios y la dinámica de los sistemas, pues son base de eso, ¿no? Recordemos que también en Manitoba, en HidroQB, son los fundadores del MATLAB, del MathWorks y de todas estas, donde nace pues la base de todos estos modelados. Entonces, segundo es tener unos buenos modelos. Uno a veces, y también aquí hay buenos expertos que saben que modelar pues no es sencillo, y una vez tengamos esos nuevos modelos y esas buenas confianzas, empezar a trabajar y tener proyectos pilotos, tener proyectos de comisionamiento reales, hacer inversiones, porque es que a veces nos cuesta, o sea, a veces invertimos para unas cosas, pero para otras no. Y tener la réplica de lo que yo voy a implementar, saber que esto también es I más D más I, o sea que va a tener unos delays en algunos afinamientos. Entonces, va a tener que, hay que romper muchos paradigmas ahí, Gustavo, y parte de las voluntades de quienes son los dueños de la red, no centralizarnos tanto en un solo software, sino que esto va a abrir muchos caminos para que el mismo operador del sistema o los mismos operadores del sistema con esa nueva figura de DSO que se está hablando, pues acepten que en cualquier herramienta de gemelos digitales me puedan aceptar mi proyecto de conexión, me puedan aceptar ciertos proyectos que yo conecto y desmonopolizar un poquito el sistema como se ha venido trabajando hasta el momento. Perfecto, profe. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor Luna, ¿cómo está? ¿Qué más, Juan? Profe, yo tenía la siguiente duda y acerca de, digamos, para qué tipo de equipos se puede pues, modelizar o utilizar estos gemelos digitales, es decir, digamos, tenemos equipos obsoletos también en todas las líneas, en las subestaciones, tenemos equipos que pues ya tienen una tecnología un poco más antigua. Yo quería saber si esos gemelos digitales se pueden adaptar a esos equipos viejos o toca modernizar la subestación en las redes pues, para su implementación. Muchas gracias. Vale, sí, Juan, no, mira que realmente cierta tecnología con este tema de la digitalización, yo hablaba al comienzo del envejecimiento de la infraestructura y de la digitalización. Y sí, muchas veces hay que renovar las tecnologías porque no leen un protocolo, porque están obsoletas en puertos de comunicación, porque ya es como cuando tú tienes un computadorcito y ya no te lee el HDMI y tiene puro VGA. Entonces tú estás buscando ese conversor. Muchas veces inclusive trabajamos en proyectos donde el operador me decía, oye Eduardo, es que tengo una RTU ahí y no lee el protocolo 104, ¿por qué no me hace un desarrollo que me lo permita? Entonces ya hay que hacer una serie de cambios tecnológicos ya a nivel de I más D más I, donde esa tecnología que no hace una cosa, pues sea acorde para lo otro. Pero sí es necesario ir modernizando nuestras redes las nuevas tecnologías, los nuevos protocolos, porque así mismo tendremos más eficiencias, más dinamismo, más supervisión, más control. Entonces, hay que empezar a modernizar los sistemas. Bueno. Listo, pero muchas gracias. Buenas tardes, profe. Yo tengo
Yo tengo una, yo tengo una pregunta. Si realmente se puede hacer una simulación a partir de un aparato electrónico que sea anticuado y hacer su gemelo, pero un poco más modernizado. No sé si me entienda. Sí, sí, de hecho hay una manera de hacer lo que llama el RCP, el Rápido Control Prototipo, y tú puedes tener en caja negra un black box, digámoslo, de ese sistema obsoleto que conoce algunas cosas, puedes plasmarlo y ya a partir de ahí hacer una serie de cambios y modificar ciertas cosas para que tú quieras llevarlo a otro escenario. Pero es un poquito lo que preguntaba Juan Camilo, es ya cuando tenga mi gemelo y yo vea que actúa de una manera, pues voy a ver que hay una restricción de hardware que no puedo cumplir y que es necesario modernizar esa tecnología. Listo, profe, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra duda o un comentario que desee realizar? Bueno, como no hay más, Eduardo, muchísimas gracias. Espero que podamos seguir teniéndolo cuando lo necesitemos. Así será, profesor Feley. No, gracias a ti y gracias por todo lo que estás haciendo ahorita con estos 75 años de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Invitarlos a todas las próximas charlas y con gusto estaré aquí para lo que me necesiten. Un abrazo. Bueno. Chao.